Bueno, se les agradece la presencia. Yo represento al Colegio Médico. El doctor Euriolo tenía una actividad en Santiago hoy día, por eso no pudo venir. Formo parte del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico, un departamento recién formado y que surge a partir de los problemas que tenemos todos en nuestros servicios públicos y como una manera de contribuir a hacer participar a los colegas para darle a esto una solución dentro de lo posible, dentro de nuestra posibilidad, ya que digamos, en todos los organismos, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas consideran que esta es una labor de todos los ministerios, de todas las políticas, no solo de salud, porque para que exista salud en la población tienen que haber condiciones que van más allá de nuestro accionar, que es la equidad, el medio ambiente, la educación, la alimentación, la vivienda. Entonces, pero nosotros tenemos que entregar nuestro aporte y a través de este departamento queremos, digamos, focalizar esos esfuerzos y dentro de eso tenemos que saber, de parte de los que conocen el problema y los que saben el problema y que han visto alguna forma de solución, poder trabajar con ellos, conversar con ellos y el doctor Stay, que es el presidente de Políticas de Salud del Colegio Médico Nacional, nos va a colaborar en esto de educarnos un poco y nos trae una charla que es súper importante y que en el fondo es la propuesta que hace el Colegio Médico en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Chile para contribuir a entregar algunas herramientas de cómo solucionar los problemas de salud de nuestro país. Doctor Roberto. Gracias, doctora. Esto está... Sí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días y gracias sobre todo a la doctora Silva y al equipo ahí del departamento del Consejo Regional de Valparaíso por darnos la oportunidad de tener esta conversación que yo diría más que entregar una propuesta, un poco el objetivo que tenemos desde el equipo que yo represento, que es el Departamento de Políticas del Colegio Médico, es poder dar insumos para una discusión que viene, que va a ser bien álgida, en la que hay a veces posiciones distintas sobre cómo resolver los problemas de cómo estamos financiando la salud en Chile, pero que sin duda quienes damos la cara a las personas en las atenciones con los problemas que tiene el sistema, debiésemos tener argumentos y también nociones bien concretas de dónde están los problemas y cuáles de estas alternativas de solución son las más adecuadas. Nosotros hicimos un trabajo que nos encargó la mesa directiva del colegio, que más que ser una propuesta del colegio, quiero hacer una precisión, se nos dijo que hiciéramos un aporte a la discusión pública, entendiendo que hasta ahora la única proposición concreta de cómo cambiar el financiamiento de la salud en Chile estaba hecha por un grupo relacionado al Centro de Estudios Públicos, una propuesta que era más de corte liberal, podríamos decir, y a nosotros se nos pidió hacer una propuesta que contemplara otros elementos como la estrategia de financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud, que era una recomendación general para la región, y la solicitud principal era que desde el Departamento de la Escuela de Salud Pública apoyáramos a una discusión que se debe dar. Es bien importante decir esto porque la intención de la mesa del colegio, la mesa directiva del colegio, es que una vez que salgan las proposiciones concretas de cambios legales al financiamiento, haya una discusión de bases de los médicos a lo largo de Chile, de los médicos y médicas, y que sea a partir de, ojalá, una decisión lo más democrática posible de los colegas, la posición que tome el colegio. Por lo tanto, me gustaría que esto lo tomáramos como un insumo más y ojalá las conversaciones que tengamos a partir de esta propuesta también sean un insumo más. Lo que les voy a presentar a continuación es cómo se constituyó el grupo que trabajó esto, el diagnóstico que hicimos del financiamiento, luego especificamos por qué algunas propuestas actuales pueden tener problemas y finalmente decir qué es lo que creemos nosotros, que algunas contribuciones que podrían mejorar la forma en que estamos financiando la salud en Chile. Este equipo se constituyó con una conversación entre el colegio y la Escuela de Salud Pública. De esta conversación salió que no podían ser estas dos entidades las que trabajaran un tema tan delicado como este, por lo tanto se convocó a varias personas a hacer un grupo de trabajo. Las personas que trabajaron en este grupo fueron la profesora Patricia Frense, ella es la exdirectora de la Escuela de Salud Pública, exdirectora porque paradojalmente por un motivo de enfermedad grave, hace muy poco dejó de ser la directora y algo les voy a contar bien dramático. La doctora Siches, que es nuestra presidenta, la doctora Jimena Aguilera, ella es presidenta de la Sociedad Chilena de Salubridad y académica de la Universidad del Desarrollo, ha tenido muchos cargos en organismos internacionales en salud.
El doctor Óscar Arteaga también fue director de la Escuela de Salud Pública y hartos cargos de gestión. Camilo Cid, que es el encargado de Economía de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Silvia Galleguillos, que es la directora del Instituto de Administración de Salud de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Ricardo Yarzún, quien es antropólogo y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral, tratando de tener unas voces de distintos sectores y no estar tan centralizados. Participó también Mario Pará, que es profesor de ustedes acá, profesor de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso. Estuvo también András Utov, quien es economista, ha trabajado en hartos organismos internacionales, donde su tema es como la economía de la seguridad social. Y es un exponente bien destacado en ese ámbito, y la exdirectora del FONASA, la doctora Vega. Como una aclaración inicial, siempre intentamos especificar que cuando hablamos del financiamiento de la salud, evidentemente tiene que estar integrado en la visión de salud general, que creo ya mencionaba muy bien la doctora Silva, de cómo tanto los determinantes sociales, el medio ambiente, influyen en esta posibilidad de enfermar o no que tienen las personas, y cómo también nuestra red, en forma integrada, atención primaria, hospitales, se coordina para responder a esta demanda de enfermedad que sale de estos factores que terminan llevándonos a enfermar o no. Y también, obviamente, mencionar un tema que quizás es icónico, de cómo cuando esto no funciona y cuando el sistema no logra llegar a tiempo, las personas se acumulan en tiempos de espera y eso genera problemas tanto en sus resultados como en su percepción de las atenciones. Por lo tanto, si es que nosotros queremos tener una visión bien integral de cómo cambiar esto o cómo ir mejorando en estos distintos elementos que generan enfermedad al final, tenemos que considerar, por una parte, las medidas estructurales como un mínimo, ¿no? Mejorar en promoción, en prevención, y en ese sentido el colegio está haciendo otro trabajo a cargo de nuestro departamento que vamos a presentar el lunes, de algunas propuestas de prevención y promoción bastante concretas, porque nos pasa mucho que cuando hablamos de prevención y promoción lo decimos en términos generales, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer prevención y promoción, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa en los términos legales? ¿Qué significa en términos tributarios? Hay cosas bastante estudiadas y basadas en evidencia que se pueden aplicar en el país. Y sin duda, otros elementos que son muy importantes es hacer que nuestra red pública funcione mejor, debido a que es la que atiende al 80% de la población, a la gran mayoría, y nosotros debemos contemplar en forma central cómo se coordina esta red, cómo hay recursos, ojalá informáticos, que permitan que esta dialogue de la mejor forma, que los tiempos sean menores, que la información epidemiológica que obtengamos de ella sea precisa, etcétera. Entonces, ¿dónde queda el financiamiento? ¿No? Siempre nos dicen, ¿por qué hablan de financiamiento si hay tantas otras cosas importantes? Bueno, nosotros consideramos que el financiamiento es un tema más de los que son relevantes para mejorar resultados en salud. Creemos que además en nuestro sistema de salud particularmente tiene mucho que mejorar y sin duda es transversal a todos estos desafíos. Hecho esto, voy a pasar un poco a la parte como diagnóstica. Los problemas de salud como de la salud pública moderna chilena, esto es muy conocido por todos ustedes, así que voy a pasar rápido. Están marcados principalmente por dos factores. Uno, por el envejecimiento de la población, y dos, por los factores de riesgo que se nos van acumulando y nos hacen enfermar, que también deben ser muy bien conocidos por ustedes. Respecto al envejecimiento poblacional, solo una palabra. Este es un fenómeno, esta es una lámina que muestra el envejecimiento tanto en algunos países OCDE como en algunos que no son OCDE y que representan países con menor nivel de desarrollo. Y podemos ver que este es un fenómeno mundial, o sea, el aumento de la edad, de la sobrevida en nuestras poblaciones, algo que se está dando en todos los países. Sin embargo, en nuestro país tiene una particularidad que es bastante distinta a lo que vivieron y enfrentaron otros organismos de salud. Y es que el envejecimiento se nos está dando en un plazo de tiempo muy corto. Los países en general de Europa, los agrupados en la OCDE, tuvieron envejecimiento después de la Segunda Guerra hasta ahora, paulatino, en un aumento que llegaron desde los peris 60 años hasta superar los 80 años. En nuestro caso eso se dio de una manera muy intensa, más que nada desde fines de los años 60 hasta ahora, con medidas de salud pública que generaron un salto en nuestra sobrevida, y muchas otras medidas, no solo de salud, sino que también de higiene en general. Y en ese sentido nuestro país tiene, a diferencia de los países de Europa, el fenómeno más intenso de aumento de la esperanza de vida se ha dado en un tiempo mucho menor, y eso hace que nuestro sistema está mucho más desafiado por recibir esta gran cantidad de personas que van a vivir más, con factores de riesgo que hacen que puedan enfermar también más y que van a vivir muy cercanas a los servicios de salud y van a demandar su respuesta. Por este lado solo quiero mostrar cómo tenemos factores de riesgo absolutamente descontrolados, y más que el promedio OCDE sin duda, y de hecho dentro de la región, en Latinoamérica, en algunos aspectos estamos punteando.
Sabemos que el sedentarismo es un gran problema, la hipertensión sigue manteniéndose en torno al 30% y en la última encuesta nacional de salud publicada recientemente va al alza respecto a la anterior. Los estados nutricionales los conocemos muy bien, estamos muy mal en eso y eso es fuente de enfermedad. Pero uno de los pocos factores de riesgo que mejoró en la última medición fue el tabaquismo. Y creemos que acá es importante tomar este ejemplo, porque ustedes pueden ver en las láminas que el tabaquismo, a la derecha está la última encuesta nacional de salud, las anteriores están hacia la izquierda, parten por el total del país, luego vienen los hombres y las mujeres. O sea, el tabaquismo bajó de forma transversal en el país, eso es algo que cuesta mucho hacer en distintos lugares, bajó de una manera intensa. Estamos todavía muy arriba en tabaquismo, el gasto en salud asociado a tabaquismo se estima que supera un punto del PIB del país, o sea, de todo el producto, de todo lo que produce nuestro país, más del 1% se utiliza en enfermedades asociadas a tabaquismo, en costear la respuesta en salud de esas enfermedades. Y haberlo disminuido fue parte de una estrategia de salud bastante consistente que se implementó a partir de una ley que se aprueba en el gobierno 1 del presidente Sebastián Piñera, que es una ley que contempla, entre otras cosas, impuestos dirigidos al tabaco, un impuesto específico, y disminución de la disponibilidad general del tabaco, disminución de la publicidad y los puntos de venta. Ese tipo de intervenciones son probablemente las que necesitamos en salud, son las basadas en evidencia en la mayoría de aspectos. En alimentación pasa lo mismo, en alcohol pasa lo mismo, está muy demostrado que hacer intervenciones de ese tipo, como subir impuestos y disminuir la disponibilidad de estos factores que nos hacen enfermar, son medidas efectivas en disminuirlo, pero estas intervenciones generan discusiones a nivel de la toma de decisión que son bastante complejas. La industria tabacalera se movilizó de una manera muy potente. Esta ley estuvo amenazada de terminar por salir en muchas oportunidades y si no fuera porque el ministro de Salud entonces, que fue Jaime Mañalich, tomó un compromiso casi personal con esta ley, habían manos negras que la corrían y la bajaban de la discusión, estaba en primera discusión, quedaba en cuarta discusión y no se alcanzaba a hacer en el Congreso, y eso tenía un correlato muy simple. Y es que el directorio de la empresa que vende tabacos en Chile, que es una empresa británica que tiene una filial, se llama Chile Tabaco, estaba compuesto por personas muy importantes de todos los ámbitos políticos, ¿no? Exministros, desde el gobierno de los militares hasta los gobiernos de la concertación, estaban ahí. Por lo tanto el blindaje político de tomadores de decisiones de esa empresa, que eran las tabacaleras, era muy intenso. Esto se da en todo el mundo cuando hay discusiones de este tipo, porque son empresas que mueven muchos recursos. Bueno, lo mismo ocurre con el alcohol, lo mismo ocurre con el financiamiento a la salud, los intereses que hay ahí son muy intensos porque se mueve mucha plata, por lo tanto, estos cambios sanitarios implican discusiones país y políticas muy complejas, y eso es algo que también como actores de salud tenemos que al menos conocer, nos guste o no nos guste, ¿no? Un poco a partir de este diagnóstico nosotros hicimos una metodología de trabajo que pretendía proponer una reforma al financiamiento que fuera, ojalá, lo más integral posible, o sea, que contemplara todo este diagnóstico, no solo como el pago final que ejerce un asegurador a un prestador, sino que mirara qué está pasando en Chile, cómo estamos envejeciendo, cómo es nuestra población, cuántos están en el sistema, porque consideramos que algunos cambios solo menores a cómo funcionan las ISAPRES son francamente insuficientes para los problemas de salud que están presentándose a partir de este diagnóstico. Y otro elemento que era muy relevante dentro de este grupo, un consenso en este grupo, era que tenía que seguir los principios de la seguridad social. La seguridad social es una doctrina de Naciones Unidas y los organismos internacionales, la toma también la Organización Mundial de la Salud, que toma ciertos como valores piso, valores mínimos que debieran tener los arreglos de salud de los países y en otros ámbitos de la seguridad social, como son las pensiones y otros más. Entonces los principios de la seguridad social, que vamos a ver más adelante, eran un elemento guía para este trabajo. Hicimos un documento que fue anterior al desarrollo de esta propuesta, que lo trabajamos en el Departamento de Política y está publicado en Cuadernos Médicos Sociales. Yo lo dejé en el computador para que la doctora Silva lo tenga a disposición junto con el documento de esta propuesta para que quien se interese pueda verlo. Y este documento de financiamiento de la salud en Chile es un análisis comparativo de modelos de salud en el mundo, como distintos arreglos de salud que hay muy variados y no hay un arreglo de salud que sea mejor, eso lo sabemos. Con distintos arreglos de salud nos puede ir mejor en cuanto a más privado, más público, pero hay particularidades que son interesantes, que están descritas en este documento, creo, y que pueden ayudar a pensar cuál de ellos puede ser de mejor perfil para nuestro país. Entonces nosotros, a partir de este diagnóstico general, vamos a cómo funciona el financiamiento en Chile, las propuestas y el desarrollo del trabajo de esta comisión.
Respecto al gasto en salud, yo quiero como dejar el mensaje de que también hay varias de estas cosas que son conocidas por ustedes, voy a mencionarlas porque para dejarlas bien específicas, que para nosotros eran elementos relevantes. Sabemos que el gasto en salud en Chile se compone en global de tres fuentes principales, y dos de ellas provienen de las personas directamente. Un tercio aproximadamente son aportes del Estado, que es lo que tenemos como gasto público, es un gasto que va principalmente a la población que está en FONASA, proveniente de impuestos generales y de empresas del Estado. Otro tercio del gasto son las cotizaciones, que las cotizaciones las aportan quienes dan su 7% o en el caso del ISAPRE, quienes dan más del 7%, en promedio es el 10%, y ahí hay cotizaciones obligatorias y voluntarias. La obligatoria compete hasta el 7% y la que da el trabajo, y las voluntarias son todas las que van sobre eso, que se hacen con seguros privados como ISAPRE o seguros complementarios. Las cotizaciones son otro tercio del gasto, del aporte al gasto en salud que se hace. Y el otro tercio es el gasto de bolsillo, que lamentablemente es el mayor, que está descrito como una barrera de acceso a la salud de las personas y que en general toda la literatura internacional y los sistemas de salud tienden a intentar disminuirlo de la forma que sea. Disminuir el gasto de bolsillo es un indicador de equidad, disminuye las barreras de acceso y los sistemas de salud con mejores resultados tienen menor gasto de bolsillo también. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, ¿no? Tenemos un 37% de todo el financiamiento de la salud del país que viene de gasto de bolsillo, y si a eso sumamos que las cotizaciones, que es otro tercio del gasto, también las dan las personas, porque eso sale de los sueldos de las personas, sabemos que nuestro país tiene finalmente 2/3 de gasto que está dado por los aportes de las personas. Y si nosotros comparamos con otros sistemas con los que son quizás modelos paradigmáticos de cómo se financia salud, podemos ver que la composición de este gasto, la que tenemos en nuestro país, tiene algunas diferencias relevantes. A la izquierda está Chile, y vemos que el gasto de las personas, si sumamos cotizaciones y el gasto de bolsillo, es aproximadamente un 70% del sistema, está en azul, y el Estado aporta un 30%. Sistemas que son absolutamente inversos a esto son el Reino Unido y Australia, son seguros, tienen sistema, Australia tiene un seguro único, el Reino Unido tiene un sistema nacional de salud, ya voy a precisar un poco en qué consiste aquello, pero son sistemas que principalmente se financian con impuestos generales. Y el aporte de las personas es menor. Hay cotización, pero es bastante menor, en ese caso entre el 30 al 18% va por aporte de las personas, son sistemas con gastos de bolsillo muy menores. Y acá hay otro elemento que quiero destacar, que es que los casos de Alemania y Holanda. ¿Por qué Alemania y Holanda? Porque el ministro de Salud está, lo que ha mencionado de propuestas de reforma, nosotros no tenemos el detalle de ellas, pero lo que ha mencionado es que él mira los sistemas de seguros sociales o multiseguros. Los sistemas paradigmáticos de seguros sociales o multiseguros son Alemania y Holanda, y en estos países el componente de gasto que hacen las empresas, o sea, los empleadores, es muy alto, es una característica de estos sistemas. En el caso de Holanda es un 34,4% y en el caso de Alemania llega al 39%. O sea, en nuestro país eso no existe, los empleadores solamente dan para la seguridad laboral, que es un porcentaje menor, pero no para la seguridad global de salud. Y eso es un elemento a considerar. O sea, otros países también consideran los aportes de los empleadores, cosa que en nuestro país no ocurre y que no parece estar contemplada tampoco. Hay otros países como Corea, hace bastante poco tenía un perfil muy similar a Chile, pero Corea pasó de un sistema de Corea del Sur, estamos hablando de un sistema como el nuestro, que es un sistema de seguros un poco desordenado, no son seguros sociales, son seguros privados con fines de lucro, como el nuestro, a un seguro único. Eso lo hizo en los últimos 10 años con resultados que podemos conversar, pero dentro de lo que Corea intentó, teniendo un gasto per cápita que era mayor al nuestro proveniente de las personas, ellos intentaron disminuirlo, y parte de esa estrategia con este seguro fue abrir a que los empleadores aportaran dinero a la seguridad social de salud. Entonces ahí se configuran como alternativas de cómo pueden hacerse algunos cambios de estas fuentes de financiamiento. Un poco más específico respecto al gasto de bolsillo, solo mencionar que el 38% del gasto de bolsillo es gasto en medicamentos. O sea, de este tercio grande de gasto en salud que viene de las personas, el porcentaje mayor es en medicamentos, un 38%. Lamentablemente, este dato, que es el que se maneja en todas las personas y las publicaciones que hablan de gasto de bolsillo, viene de encuestas. Por lo tanto, no tenemos tanta claridad de qué tan fidedigno es. Estos son datos que provienen de CACEN. Por el hecho de que las farmacias no ponen a disposición sus bases para poder calcular esto de una forma más precisa. Entonces, ya mostramos de dónde provenían estos gastos y ahora quiero mostrar cómo funciona nuestra estructura de aseguramiento. Tenemos un Ministerio de Salud que administra entidades públicas que fiscalizan, que son las superintendencias,
y luego vienen las fuentes de recursos que creo ya mencioné, pero nosotros en este diagnóstico mencionamos, al igual que muchos otros diagnósticos, de hecho el trabajo que nosotros hacemos no es una novedad, sino que toma muchos elementos que ya han sido publicados en su mayoría, que nuestra estructura de financiamiento es segmentada y fragmentada. Con el término segmentado nos referimos a que hay distintos arreglos bajo los cuales las personas aseguran su salud, y en esto tenemos características que son bastante diferentes, como personas que están en las Fuerzas Armadas, que los asegura las Fuerzas Armadas y tienen su red de prestadores en las Fuerzas Armadas, que pueden o no tener un seguro complementario, personas que están en el seguro público, que pueden tener o no un seguro complementario, y personas que están en ISAPRE, y estos distintos arreglos tienen algunas características especiales que vamos a mostrar. Seguros complementarios, me parece importante mencionarlo, porque hoy día sabemos que en Chile hay más de 3 millones de personas que tienen seguros complementarios privados. La industria de los seguros complementarios está bastante poco regulada, pero hay que tenerla en cuenta porque hay muchos países que funcionan con sistemas de salud interesantes, teniendo al sector privado concentrado en los seguros complementarios precisamente. Entonces quiero dejar ese campo, o sea, en nuestro país eso ya existen seguros complementarios, más de 3 millones de personas, o sea, un porcentaje muy importante de nuestra población ya los tiene, y hay que tenerlos en consideración. Luego, cuando mencionaba que la estructura es fragmentada, nos referimos a que esto como en términos los economistas nos decían a nosotros, estas como carteras de aseguramiento tienen características de riesgo que son muy distintas. Sabemos que en el FONASA se concentran más adultos mayores, se concentran más población con factores de riesgo, con enfermedades, más desempleados, y hay una proporción mayor de mujeres, sobre todo en edad fértil. Mientras que la ISAPRES tienden a concentrar a los hombres en general más sanos y de un perfil etario menor, más jóvenes. ¿Y por qué se da esto? Se da por un factor muy simple, porque las ISAPRES, con las reglas que tienen, que son como bastante poco rigurosa su regulación, les permiten seleccionar por lo que cualquier seguro privado quisiera seleccionar, que es seleccionar a las personas que tienen alta capacidad de pago y poca capacidad de enfermar, ¿no? Esas son las características principales que tiene una ISAPRE para aceptar a las personas, y tienen mecanismos administrativos muy intensos y aparatos administrativos gigantes con gastos muy altos para poder seleccionar a las personas y para poder también hacer el proceso contrario, que es subir las primas cuando el riesgo de salud aumenta y la capacidad de pago disminuye. Y eso tiene algunos resultados que yo les quiero mostrar. El ciclo de las ISAPRE que mencionamos es un ciclo que es bien delicado para la sostenibilidad económica del sistema en el largo plazo. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes ingresan a una ISAPRE, después vamos a mostrar las proporciones de individuos que están en ISAPRE en la edad joven, en los años en que tienen menores riesgos de salud y una posibilidad mayor de aportar. Sin embargo, cuando estas personas van aumentando su riesgo, acumulando enfermedades, aparece diabetes, hipertensión, cualquier otro tipo de enfermedad, las ISAPRES tienen la capacidad de subir las primas en forma unilateral. Y esa es una forma de expulsar a las personas del ISAPRE, y lo que termina ocurriendo es que esas personas vuelven al seguro público en un porcentaje muy importante que les voy a mostrar en la próxima diapositiva. ¿Cuál es el problema de cuando un individuo vuelve desde la ISAPRE al FONASA? El gran problema es que vuelve sin los recursos. O sea, que alguien que juntó sus dineros para financiar salud por 20, 30, 40 años, en los momentos en que tenía más sueldo, esos dineros no se van con él de vuelta al seguro público, sino que se quedan en la ISAPRE, se utilizan, en general se cortan como utilidades, y el seguro público tiene que hacerse cargo totalmente de cero de financiar las prestaciones de salud de esos individuos que vienen obviamente con una carga y una posibilidad de enfermar mayor. Esto sin duda es un problema en la sostenibilidad financiera, que es gigante, que los sistemas que han utilizado multiseguros, que son de corte más privados, como Holanda y Alemania, lo intentan paliar obligando a las aseguradoras a que se queden con las personas en el largo plazo y prohibiendo que vuelvan a los seguros de corte público, y para esto genera distintos tipos de incentivos. Pero sin duda esto es un gran problema dentro del sistema. Especificando un poco más cómo funciona, la ISAPRE son un seguro que es de corto plazo, no un seguro de largo plazo. Son un seguro que cada año hace su balance de operación y todo lo que no se gastó en el año queda en ganancia y se saca de la torta aseguradora. O sea, la ISAPRE en el fondo nos renueva todos los años. No es como la AFP tiene un perfil distinto, un seguro más de largo plazo, uno acumula, tiene su cuenta personal, ¿no? Que puede ir creciendo, ¿no? Hay gente que no le cree, yo tampoco les creo mucho, pero al menos la ISAPRE es bastante distinta. La ISAPRE nos transparenta que al año lo que tú no gastaste en salud, hay parte que quedó en tus excedentes, pero todo lo que fue utilidad en el sistema se va, no queda en un colchón para financiar el otro año si es que las personas enfermaron más. ¿Por qué esto es un problema? Porque esto podría, si el sistema funcionara bien,
o si las ISAPRES asumieran el riesgo de los individuos a largo plazo, no sería un problema. Pero es precisamente un problema porque en las etapas de mayor edad, acá en esta lámina, en azul y en rojo están los hombres y mujeres que están asegurados por el FONASA, y en gris están las personas aseguradas por las ISAPRES. Partimos a la izquierda desde las edades menores y hacia la derecha va aumentando la edad. Es bastante claro cómo entre las edades activas, que es entre los 30 y los 65 años, la edad laboralmente de mayor actividad, la proporción de individuos que están en las ISAPRES llega a más del 30%, entre 30 y 35%. O sea, un grupo muy alto de la población está ahí. Población que está aportando un 7%, promedio 10%, para en algún momento poder financiar su salud. Pero esto cambia dramáticamente y esto probablemente todos podemos recordar ejemplos familiares o de amistades de cómo personas que están en ISAPRE llegan al momento de la jubilación, los dineros caen, las primas de la ISAPRE suben, y en concreto lo que ocurre es que de ese 30% se convierte en menos de un 10% sobre los 65 años, y ya cuando ustedes se van más a la derecha, sobre los 80 años, es menos de un 5% la población que logra estar asegurada por una ISAPRE y mantenerse asegurada. Todo ese delta, ese 35%, o sea, ese 30% de individuos que dejaron de estar, son individuos que van a ser financiados por el seguro público con su dinero. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros cumplimos 65 años? Todos sabemos lo que ocurre, ¿no? En el caso del cáncer, acá tenemos los 65 años. ¿Dónde se concentra el cáncer? De 65 años en adelante es lejos la mayor incidencia y prevalencia en aquellos cánceres que son de largo plazo. ¿Qué pasa con los infartos? En los menores de 45 años tenemos una tasa de infartos cardíacos de 5 por 100.000, esto va aumentando, y tenemos que en los mayores de 75 años la tasa es de 800 por 100.000. O sea, las causas más importantes de mortalidad y morbilidad cardiovasculares, cáncer, se disparan de un nivel increíble, y esto hace que, bueno, hay cálculos distintos según los distintos sistemas de salud, pero se estima que el gasto en salud de los individuos sobre 65 años es entre 8 y 9 veces mayor. Ahí hay diferencias, pero nosotros tomamos un estudio hecho en Inglaterra por un autor del London School of Economics que se llama Elias Mosialos, que él mostraba que en Inglaterra los gastos de esos individuos eran 8 a 9 veces mayor, o sea, una cantidad brutal, que los individuos que eran menores, o sea, la cartera mayores de 65 versus menores. Por lo tanto, acá tenemos un problema económico y de salud que es bastante importante. Bueno, a esto se suma que las ISAPRES hoy día están pasando por una crisis de legitimidad, creo que esto es bien conocido, así que lo voy a pasar para que tengamos más discusión. El funcionamiento de este sistema tiene una contraparte, que es el funcionamiento del sector público, y acá yo quiero mostrar algunos elementos que nos parecieron interesantes en nuestra conversación. Nosotros sabemos que el sector público tiene problemas en su gestión y financiamiento, ¿no? Se habla de la deuda hospitalaria como el principal indicador de ineficiencia del sector público, y es muy probable que existen problemas de gestión y existen problemas de ineficiencia. Pero también sabemos que hay un problema a nivel de nuestro pagador, que es el FONASA, y ese problema fue especificado en este estudio de una manera muy clara. Este fue un estudio que hace la Universidad Católica, encargada por el gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno, y este estudio pretendía ver cuánto los hospitales gastaban en ciertas prestaciones que eran como centinelas, ¿no? Eran como marcadoras de gasto hospitalario, versus cuánto les pagaba el FONASA. O sea, comparaba los gastos operacionales versus lo finalmente facturado. ¿Y qué se encontró en este estudio, que es de grandes hospitales del país? Creo que eran, no sé si eran 12 o 14 hospitales, que lo que el FONASA le pagaba a los hospitales de lo que los hospitales realmente realizaban era solamente un 56%. O sea, sabemos que los hospitales hoy día, asumiendo muchas veces prestaciones que no están valorizadas, que no están en el arancel FONASA, o mediante otros problemas como incluyendo ciertas prestaciones que no están en las canastas financiadas, los hospitales asumen deuda. Por ejemplo, en el caso de la radioterapia, yo estoy terminando mi beca de oncología, por lo tanto me toca ver algunas cosas de costos que nos comentan nuestros profesores. En el caso de la radioterapia, y acá me corregirán porque acá entiendo que la radioterapia también es muy fuerte, en Santiago el pago que tienen por el arancel FONASA era alrededor de 800.000 pesos, un poco menos, y el costo que tiene el hospital por cada radioterapia que realiza NOGES podía llegar hasta 1.500.000 pesos. Por lo tanto, por cada radioterapia completa que el hospital le hacía a una persona que no estaba en el GES, el hospital asume deuda. Y los hospitales asumen deuda a veces porque las personas que están ahí necesitan responderles. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Ese como indicador de ineficiencia de deuda hospitalaria hay que saber mirarlo, porque también hay un componente de ineficiencia de nuestro seguro público. No es solo que nuestro sistema es súper ineficiente, nosotros tenemos una visión diferente, no creemos que es tan ineficiente, sin embargo es muy ineficiente el mecanismo de pago que termina agobiando los hospitales y reventándolos y no da cuenta de lo que realmente hacen.
Entonces, finalmente tenemos un sector público que tiene un gasto per cápita que es un 30% menor. Acá hay diferencia en este cálculo, pero creo que esta es una cifra que es bastante de consenso. Sabemos que per cápita el sector público tiene un 30% menos de recursos que las personas aseguradas por ISAPRE. Esto sin duda para una cartera que es de mucho mayor riesgo. O sea, dijimos que los riesgos económicos de las personas mayores de 65 años, ya lo mencioné, es entre 8 y 9 veces mayor, pero el dinero que tenemos para las personas que están en el seguro público es un 30% menor, por lo tanto tenemos menos dinero para la población de mayor riesgo. El sector público, esto ha sido confirmado por el último estudio del ministerio que hizo la consultora Medwave, tiene menos del 50% de las horas médicas para atender a esta población con esta característica de riesgo. Y esto genera, obviamente, problemas como las listas de espera que son bien conocidas. Por lo tanto, si es que hoy se va a hacer una reforma en nuestro país sobre financiamiento, tenemos ciertos riesgos que hay que considerar. Uno de ellos es que el impulso inicial que ha manifestado esta administración es hacer cambios sutiles a las ISAPRES, o sea, regular a las ISAPRES para que sean menos discriminadoras en términos generales. No sabemos en qué se va a traducir eso en el detalle de la propuesta, pero esa es la idea general, cosa que sin duda está bien. Pero hay que tener algunas consideraciones con eso por posibles efectos cruzados que tienen los cambios en la ISAPRE hacia la población FONASA y porque también nosotros tenemos acá una deuda gigante con el FONASA. O sea, el FONASA está financiando mal, tiene una cartera de riesgo gigante y esos mecanismos deben mejorar de alguna forma porque es ahí donde se concentra la enfermedad y pensar que solo haciendo pequeños cambios en la ISAPRE el modelo de financiamiento en general va a generar resultados en salud es bastante iluso. O sea, es imposible que un pequeño cambio en la ISAPRE genere un piso en salud hacia un sistema que está haciendo agua en muchos aspectos. Y dentro de los efectos cruzados, solamente mencionar que el tema de los recursos humanos, obviamente si nosotros hacemos, por ejemplo, cualquier tipo de arreglo en la ISAPRE que disminuya la barrera de ingreso a la ISAPRE, o sea, que permita que más personas pasen del sector del aseguramiento público al aseguramiento privado, si no genera cambio en los mecanismos de pago, en los mecanismos de prevención que genera la ISAPRE, en cómo se hacen cargo a largo plazo a los individuos y no solo al corto plazo, eso genera una puja de recursos humanos. Y los recursos humanos ya tenemos menos del 50% en el sector público, por lo tanto, si es que existe un cambio en el sistema que tienda a que las personas pasen más al privado, hay que tener en consideración que se puede generar un problema de migración de profesionales del sector público al privado más intenso aún del que ya ocurre, que es muy intenso. Conocido por todos, me imagino, cuando nuestros colegas se van, y uno es súper legítimo, ¿no? Porque hay situaciones económicas, personales, pero el sistema está permitiendo eso y eso le está generando un problema a las personas finalmente, por lo tanto es algo que hay que tener en consideración. Y otro elemento de efecto cruzado que hay que tener en consideración es el tema de los cotizantes. Hoy día en el FONASA, del 100% de la población FONASA, menos del 50% aporta. ¿Por qué? Porque el FONASA concentra a las personas que tienen mayor riesgo de enfermar, que muchas veces están en etapas no activas laboralmente. Por lo tanto, si es que bajan las barreras de acceso al sector privado, también se va un porcentaje de personas que los que van a saltar desde el FONASA a la ISAPRE probablemente van a ser más individuos que pueden pagar, porque la ISAPRE exige pago. Por lo tanto, si tenemos en el FONASA menos de un 50% de personas que pagan, si es que a esas personas un porcentaje de ellos se va a la ISAPRE, eso también va a generar un problema de sostenibilidad que hay que tener en consideración de cómo se puede cambiar o mitigar. Eso eran cifras de la Universidad Andrés Bello, no recuerdo ahora el número, pero hay por ahí un número calculado de la cantidad de dinero que podría dejar de percibir el FONASA, que podría ser crítico para el funcionamiento del sector público. Entonces, un poco a partir de este diagnóstico general, quiero mencionarles parte de lo que nosotros proponemos como cambios que podrían ser, y sin duda esta propuesta no es el santo grial del financiamiento de la salud. Nosotros no creemos que tengamos la clave, creemos que un elemento más que tiene que estar en discusión, que puede modificarse, pero sí esperamos que sea una más que se considere en la conversación tanto de ustedes como colegas, como de las personas que les interesan estos problemas de salud. Entonces nosotros nos pusimos como propósito que esta propuesta intentara mirar un sistema de salud que pueda asegurar de una forma mejor a la actual la respuesta sanitaria a las personas en todas las etapas de la vida, en un sistema que sea universal, o sea, que cubra todo el territorio, que sea solidario, que esto es muy relevante porque el valor de la solidaridad que está dentro de la doctrina de la seguridad social implica que en algún momento nosotros podemos tener un problema de enfermedad y que en ese momento probablemente no vamos a estar en condiciones de aportar, y dadas las condiciones actuales de encarecimiento de tecnologías y medicamentos, etcétera, de complejidad de la medicina,
este valor está más actual que nunca, porque las personas simplemente en muchos casos no van a poder financiar prestaciones caras de salud en algunas enfermedades particulares, y el sistema tiene que tener mecanismos de solidaridad para que los que tienen menos riesgo, tuvieran, comillas, mejor suerte de no sufrir esas enfermedades en algunos casos, puedan aportar hacia ello. Y creo que el caso paradigmático que nos tocó a nosotros, que fue muy dramático, fue que una de las personas que participaba de esta comisión, que era la directora de la Escuela de Salud Pública, que fue quizás la más entusiasta e impulsora de este proyecto, algunas semanas después de haber terminado este trabajo, estaba dando unas clases en la Escuela de Salud Pública, salió, se sintió mal, le dolió la cabeza, se cayó, y actualmente está en un estado bastante crítico. Ella tuvo un accidente vascular, se le rompió un aneurisma, y pasó de estar en una etapa laboralmente muy activa y brillante académica a de un segundo a otro estar en nada, y requiere un mecanismo de rehabilitación que evidentemente el sector público hoy día no cubre. Ella está, gracias a que la Universidad de Chile dio las facilidades para que un centro como integral de fisiatría apoye su rehabilitación, pero fue para nosotros quizás como el ejemplo más duro de cómo realmente esto opera, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos escuchado también, y esto es también como un elemento más concreto, el ministro mencionaba que si es que a los jóvenes les cobraran la misma prima que a los viejos, nosotros estaríamos discriminando a los jóvenes. Y creemos que en términos de economía de la salud eso es un error gigante, porque el sistema no es que discrimine a los jóvenes, el sistema tiene que pensarte en el largo plazo, porque el que hoy es joven, mañana no va a ser joven, porque el que hoy es sano, no sabemos si va a cruzar la calle y va a dejar de ser sano. Por lo tanto, el valor de la solidaridad que tienen prácticamente todos los sistemas entre quienes tienen más riesgo y menos capacidad de aporte, con la viceversa, es un valor que está muy vigente y que nuestro sistema lamentablemente casi no tiene. Sin duda tiene que ser también seguir la eficiencia como principio y ser sustentable en el tiempo, entre otros. Nosotros orientamos la propuesta a la Estrategia Regional de Salud Universal de la Organización Mundial de la Salud, que nos desafía y nos pone ciertos como puntos que son puntos de llegada hacia dónde debiéramos ir. Uno, intentar eliminar los pagos directos porque son una barrera de acceso, o sea, disminuir los pagos directos lo más posible. Dos, aumentar el gasto público de salud al menos a un 6% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque dentro de las evaluaciones comparadas se ha visto que el límite de 6% de gasto público pareciera correlacionarse a mejores resultados. Esto no es automático, hay gente que duda mucho de esto, pero está recomendado por la OMS, nosotros sí lo tomamos, creemos que a nuestro país le falta invertir mayor gasto público en salud. Que el financiamiento sea solidario, aumentar la eficiencia del sistema y racionalizar la incorporación de tecnologías en el sistema. Esto a grandes rasgos. Dentro de nuestra propuesta, nosotros contemplamos como 4 áreas críticas que están más desarrolladas. Yo voy a dar los íconos más generales. Uno, el FONASA tiene que modernizarse. Esto, por suerte, es algo que es bastante transversal en todas las visiones de salud. Yo diría desde las más liberales hasta las más como desarrollistas. En que realmente el FONASA, pese a que ha tenido varios avances en el último tiempo, todavía tiene grandes problemas de su gestión. Y uno de sus grandes problemas de gestión, que a veces parece casi un capricho médico, es la ficha electrónica. ¿Y por qué es la ficha electrónica? Porque, bueno, además que podría mejorarnos mucho la vida en nuestra coordinación de red, en tener información más directa y clara de lo que pasa en los distintos niveles, entre la APS y los hospitales, sabemos que existen, por ejemplo, en el GES una duplicación de gastos en exámenes entre la APS y los hospitales de casi un 30%. Y eso es solamente en el GES. O sea, imagínense que una patología que dentro de todo tiene más claridad de derivación, que conocemos mejor, que tiene tiempos claros. Imagínense lo que ocurre en los no GES. O sea, hay muchos gastos que hace el seguro público por duplicación, por tener un sistema que no se comunica bien, que no tiene información clara. Y por otra parte tenemos un grave problema de registro. En el área del cáncer donde yo trabajo sabemos que los registros de cáncer están extraídos solamente de 4 sedes regionales, donde tenemos algo más de claridad de lo que pasa con el cáncer. En esas sedes tenemos resultados concretos que son bastante malos en comparación a resultados de cáncer con otros países de la región, lamentablemente, pero no sabemos qué pasa en otros lugares. Por ejemplo, esta región, la región donde estoy yo y la octava, que son las más grandes, no tienen registros de cáncer claro y no tienen registros de nada muy claro. Sabemos que sacamos indicadores de mortalidad a partir de los certificados de defunción, etcétera. Por lo tanto, tener más información nos puede funcionar más. Y por otra parte, el seguro tiene que mejorar lo que se llama su función de compra, que esto es algo que también ha salido mucho últimamente y creemos que el Ministerio lo está considerando, que es la capacidad de tener una compra a escala de tecnologías y medicamentos. Lamentablemente, las compras que realiza hoy día nuestro sistema se hacen en general de una forma muy parcial y muy acotada, y no tenemos capacidad de comprar de una manera más amplia, como representando, por ejemplo, las compras de todos los asegurados del sector público y de esa manera negociar con los laboratorios y los vendedores de tecnología con mayor fuerza.
Esto es muy importante mencionar porque, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, yo siempre pongo el caso oncológico porque lo conozco un poco mejor, son muy caros los medicamentos oncológicos y nuestro país paga costos muy altos por cada medicamento oncológico que incorpora. Y Uruguay estableció un sistema en que la compra de medicamentos y tecnologías caras, desde las prótesis de cadera hacia arriba, las hace a través de un fondo único nacional. Por lo tanto, el Estado uruguayo, con sus 3 millones y tantos de habitantes, compra prótesis, medicamentos oncológicos y otros de enfermedades principalmente de tipo mesenquimático, como reumatología, etcétera, que son anticuerpos monoclonales, muy caros. Los compra concentrando su función de compra y negociando con los laboratorios. ¿Cuál es el resultado? Uruguay hoy día es el comprador de fármacos de alto costo más exitoso en la región, son los que compran más barato, pese a que son 3 millones de habitantes en comparación con los, por ejemplo, cientos de millones que es Brasil, ellos compran un poco más barato que Brasil, y en comparación con nuestro país que tiene 18 millones. Por lo tanto, pensar un seguro público que tenga una capacidad de compra a escala y la utilice es un elemento que a nuestro juicio es importante porque podría precisamente impactar en el costo de los medicamentos, que como ya vimos es un elemento complejo en nuestro gasto. ¿Por qué avanzar en el gasto público? Nosotros a veces se nos plantea que salud es un saco sin fondo, que no hay que seguir metiéndole plata a salud porque aumenta el gasto y no hay resultados. Bueno, hay que ser claro en que sin duda el gasto público en salud ha ido subiendo. Acá lo que ustedes ven en esta gráfica en rojo es como el gasto público ha aumentado de 2003 hasta ahora y vemos que hay un aumento progresivo. Hemos llegado casi a un 4% de porcentaje de PIB de gasto público. Sin embargo, sabemos y las recomendaciones que tenemos que llegar un poco más. ¿Por qué tenemos que llegar un poco más? Porque esta es una lámina OCDE donde muestra el gasto per cápita ajustado por poder de compra, por lo tanto no tomen el gasto como en dólares como lo que realmente usamos, sino que hay un mecanismo de ajuste según los distintos, como el costo de la vida en los países. Y acá tenemos el promedio OCDE, que son 4.000 y fracción dólares per cápita año gastados en salud, y nuestro país está como en 1.900, o sea, estamos como en menos de la mitad del gasto per cápita. Países que tienen buenos resultados a bajos costos, siempre se habla de España como un caso paradigmático, tienen 3.200 y tantos dólares per cápita ajustado a poder de compra, que es bastante más. Por lo tanto, nosotros sabemos que si queremos tener mejores resultados, si queremos financiar cosas que hoy día no estamos financiando, va a ser necesario aumentar el gasto público, principalmente porque la población que está sujeta a recibir este gasto está concentrada en el seguro público que es el FONASA. Por lo tanto, hay que aumentar el gasto público, nos guste o no, y hay que buscar las formas de hacerlo, porque no hay mucho otro camino para mejorar nuestra capacidad de compra de algunas tecnologías sanitarias. En este grupo, nosotros consideramos que el seguro público debe universalizarse siguiendo ejemplos de otros sistemas que vamos a mostrar a continuación. ¿Qué significa esto? Que es concentrar en un piso inicial los aportes de todas las personas, de toda la seguridad social en salud, hacia un seguro público nacional que nos incluya a todos, por sobre el cual exista seguros privados complementarios, como ocurre en otros países que quiero mostrar. De esta forma, nosotros consideramos que el sistema debiera simplificarse, o sea, no fragmentarnos en laboral, Fuerzas Armadas, ISAPRE, FONASA. Todos pasamos a un piso de seguro público, un seguro que puede interactuar con prestadores públicos, pero también privados, como ocurre en los lugares donde hay seguros públicos fuertes, y con seguros complementarios que estén más institucionalizados, con mejores regulaciones y que probablemente sean un poco más asequibles por el hecho de que le metemos presión a la industria privada por bajar sus precios para incorporar a las personas que van a querer no estar probablemente en la atención, en la hotelería del sector público y querrían ir a las clínicas como lo hacen hoy. Vamos a forzar a la industria a ir al aseguramiento complementario y de esta forma bajar sus costos de ingreso, controlar en algo sus utilidades y proveer ofertas mejores para que las personas puedan tomar estos seguros que hoy día tienen a 3 millones de personas de una manera muy mal regulada y que probablemente podrían tener más en el futuro. ¿Por qué juntar las cotizaciones? Y esto creo que es relevante porque es una propuesta que a veces puede parecer antojadiza. Uno, porque ya hemos mostrado, epidemiológicamente es fundamental fortalecer al sector público de salud. Hay variables geográficas, fuera de las 3 grandes regiones como la quinta, la octava y la metropolitana, prácticamente todas tienen un porcentaje muy menor de aseguramiento privado y de prestación privada. O sea, en el país, considerando nuestra diversidad geográfica, tenemos que tener en consideración que fuera de estas 3 regiones, que concentran un porcentaje importante de la población, pero fuera de estas 3 regiones prácticamente no hay sector privado, es muy bajo. Por lo tanto, si queremos recibir mejores atenciones de salud, tenemos que fortalecer ahí el sector público por el perfil de riesgo que ya intenté mostrar y también porque independiente de los sectores como públicos o privados, y esto nosotros nos tocó revisar hace poco por una minuta que hicimos la doctora Siches,
de colaboración público-privada, en España se estudia bastante bien como la eficiencia de los prestadores públicos y privados porque han ocupado mucho los mecanismos de concesiones, no solo en los hospitales, sino que en todas las redes. Y una de las cosas que han concluido los investigadores más independientes, porque los investigadores más cercanos a los seguros privados dicen que es mejor el privado, los más de camiseta pública dicen que es mejor el público, pero hay una línea de literatura bastante importante que dice, pareciera que no es tan importante en la eficiencia si el proveedor es privado o público, pero sí algunas características. Y dentro de las características que generan más costo-efectividad está tener atención primaria. Y eso es como en la medicina basada en la evidencia, nuestro equivalente, está absolutamente demostrado que tener una atención primaria fuerte genera mejores resultados a menores costos. Y nuestro país, pese a todo lo que pelamos en nuestra atención primaria, tiene una atención primaria que es muy fuerte, por lo tanto, pensar en un sistema que sea costo efectivo implica que tenga atención primaria y lamentablemente el sector privado, pese a los años que ha tenido para desarrollar estrategias de este tipo, hasta ahora no lo ha hecho. Por lo tanto, si queremos un arreglo costo efectivo, necesitamos un sistema que tenga mecanismos como la atención primaria para poder optimizar las derivaciones y evitar la concentración de consultas en medicina altamente especializada. Por otra parte, creemos que tiene que haber una responsabilidad en la reforma con las personas que no están en la ISAPRE. Tiene que haber también una posibilidad de ahorrar costos y complejidad de los ajustes de riesgo. Muy breve, ¿a qué me refiero con esto? Los sistemas que son de multiseguros, que es lo que el CEP quiere para Chile, multiseguros, son sistemas como Alemania y Holanda que gastan mucho dinero en ajustar los riesgos de las personas para poder compensar a estas aseguradoras cuando toman individuos que tienen más riesgos de enfermar. Hacer eso y dar dinero entre esos multiseguros para que nadie se perjudique por tener personas con más posibilidades de enfermar o no, es un poco enredado, pero hacer eso implica tener aparatos administrativos gigantes y un gasto muy grande, que hoy día las ISAPRES lo tienen. Lamentablemente las ISAPRES lo ocupan para subir las primas y para echar a la gente, allá lo ocupan para que el sistema solidariamente pueda compensar a quienes asumen esos individuos de mayor riesgo. Pero eso tiene muchos costos y mucha complejidad, por lo tanto, un seguro público basal ahorra todos esos costos administrativos, cosa que entra al gasto en la salud de las personas. Por otra parte, creemos que esta propuesta va en la línea de los principios de la seguridad social y también creemos que lamentablemente el aseguramiento privado que es prevalente en Chile, que son las ISAPRE, no han logrado ajustarse a las lógicas de la seguridad social pese a tener muchos años, más de 30 años, y ahí hay una evidencia empírica que nos dice de si en tanto tiempo, con intenciones de mitigar un poco las conductas discriminadoras que ha tenido la industria de aseguramiento privado, no se ha logrado, ¿cómo podemos pensar que de un día para otro van a asumirlo y van a aceptarlo a un costo X, ¿no? A un costo desconocido? Nos parece que puede ser casi un poco iluso pensar que la industria privada va a aceptar convertirse en un seguro social, que es algo que nos plantea el ministro hoy día. No entendemos cómo podría ocurrir eso. Bueno, hay que esperar la propuesta, hay que darle ahí el beneficio de la duda al ministro, pero creemos que es muy difícil que este sistema que ha operado con una lógica que es absolutamente opuesta a la seguridad social, de un momento a otro, a través de un par de leyes, va a operar como la seguridad social. Nos parece que es bastante difícil. Creemos también, como punto 2 de esta propuesta, como punto adicional de esta propuesta, que tiene que haber un plan de salud especificado. ¿Por qué? En esto hay bastante discusión. Habían grupos dentro de nuestra comisión que creían que no tenía que haber un plan universal de salud garantizado porque eso tendía a complejizar los sistemas, a burocratizarlos y a discriminar a las personas que tienen enfermedades que no están en este plan. Sin embargo, la verdad que en toda la evidencia comparada, la mayor posibilidad de generar estructuras que sean más costo efectivas, de lograr compras a escala, etcétera, es cuando uno tiene como un plan de salud más o menos claro de qué es lo que tiene que financiar, a cuántos años, permite ejercicios de planificación mejores. Por lo tanto, habiendo diferencias, nosotros en global, como mayoría de la comisión, asumimos que estos cambios, este seguro universal nacional, tenía que ir con un plan universal de salud que incluya el GES, que incluya todas las patologías que están valoradas por FONASA no GES, lo que se paga a través del mecanismo PPD, las patologías preventivas, etcétera. Y que este plan obviamente aumente la protección financiera con un énfasis en los medicamentos, utilizando una función de compra a escala como la que utiliza el Uruguay hoy día, y ojalá con plazos de atención que sean menos complejos que lo que tiene el GES hoy día. Lamentablemente hay muy pocas evaluaciones de la eficiencia que generan los plazos GES, por el hecho de que hay algunas patologías GES en las cuales tenemos a 30 días del diagnóstico tiene que venir la primera evaluación por especialista, a 90 días tiene que venir la cirugía, y eso genera un aparataje administrativo que a veces es muy complejo y que otros países han solucionado haciendo plazos generales. Por ejemplo, en Finlandia lo que utilizan es como 3 escalas de demora. Los casos que son no urgentes graves demoran un mes,
los casos que son no graves y son de mediana complejidad entre 1 y 3 meses en ser evaluados por un especialista, y los casos de patologías que son de menor complejidad o de leve gravedad hasta 6 meses. Por lo tanto, dan rangos a los servicios de salud entre 1 mes y 6 meses, probablemente patologías como alguien que está cerca de un infarto en que no lo haya tenido, me imagino una angina, me corregirán los que saben mejor eso. Podría ser una patología que corresponda a verse antes de 1 mes por un especialista, pero por otra parte una patología que no va a generar un impacto en morbi-mortalidad, pero que puede ser molesta para el paciente, perfectamente podría esperar 6 meses y eso podría ser razonable. Por lo tanto, poner plazos más generales de tiempos de atención podría ser algo en que este plan podría contribuir. Y respecto a los seguros privados, nosotros creemos que debieran abandonar el rol sustitutivo, que es llevarse las cotizaciones basales de las personas, y pasar a este segundo piso, a un aseguramiento complementario, con una regulación mucho mayor de la existente actualmente. Por lo tanto, nosotros creemos que si tenemos una mayor cantidad de la población asegurada en este sistema, con menores costos administrativos, con un poder de compra mayor de medicamentos y tecnología, podríamos mejorar la calidad y oportunidad de la atención. Entendemos también que el sector, que un seguro público puede hacer compras a privados, o sea, esto no termina con el sector privado de ninguna forma, creemos que por el contrario puede interactuar en forma dinámica, pero donde el que mande sea un seguro fuerte y no la compra de última hora, que es la más cara y la que más le cuesta al sistema. Un sistema que genere mayor protección financiera, ya hemos mostrado cómo los problemas financieros del gasto de las personas pueden ser hasta catastróficos en muchos casos. Un sistema que incorpore la solidaridad en su estructura contributiva, que genere eficiencia a través de este pagador único, como lo han logrado hacer en Uruguay y en otros seguros, y que termine con la segmentación y fragmentación que existe hoy. Hay mucha información disponible sobre cómo deben operar las transiciones desde un sistema como el nuestro hacia uno con lógicas de la seguridad social, como podría ser un seguro nacional. Dentro de esto, solo mencionar que la transición en general no es corta, no es de un día para otro, son transiciones de largo plazo. En general, lo más probable es que parta con que los individuos nuevos que se incorporan al sistema pasen al nuevo esquema, o con diferencias etarias o de regiones, ahí se puede conversar, pero tiene que ser una transición planificada que vaya siempre en el mismo sentido, que no se estanque en pasos intermedios y que tenga siempre una mirada integral del sistema de salud y no nos piense distinto, como ocurre hoy, que el sector privado paga de una forma distinta, funciona de una forma distinta, no tiene APS y el sector público funciona absolutamente aparte. O sea, tenemos que tener al menos en la mirada una lógica global de que el sistema es uno, pese a que los actores que trabajen en él sean distintos, pero el sistema debe ser uno. Acá les quiero mostrar algo que creo refleja cómo algunos países que tienen éxito en salud diseñan sus arreglos de financiamiento. Esto es importante porque a veces cuando mencionamos que en Chile podría haber un seguro único, se piensa que esta propuesta es una propuesta como muy extrema o que no se utiliza en algunos lados, que quizás puede ser de países como Corea del Norte, no sé, algo así, pero la verdad que no es así. Los seguros nacionales se ocupan en muchos países y tienen buenos resultados. Esta es la síntesis del último ranking que hace la Commonwealth Fund sobre la eficiencia y resultados de los sistemas de salud en general. Este es probablemente el ranking más acabado de funcionamiento de sistemas de salud que existe. Y en su última versión, 2017, el país que quedó primero en este ranking fue el Reino Unido, que tiene un sistema nacional de salud, o sea, es más duro que un seguro en cuanto a que el centro de la participación pública en el sistema es más intenso, recauda todos los fondos y otorga la mayor cantidad de las atenciones, aunque tienen algunos arreglos que tienen algunos como cortes pseudo privados. Por ejemplo, la atención primaria en Inglaterra no es dependiente, no son funcionarios públicos, sino que son entidades particulares que los colegas se agrupan solos o en grupo y negocian con el pagador, que es el Estado, pero es un sistema nacional de salud. Este fue el sistema más eficiente en el último ranking, y el segundo fue Australia, que tiene un seguro único. ¿Qué otros países tienen seguros únicos y han transitado? Y creemos nosotros que son experiencias interesantes de cómo han cambiado de seguros privados muy desordenados a seguros privados de segundo piso más regulados, principalmente Corea del Sur, Taiwán y Polonia son países que en el corto plazo hicieron esto, o sea, en el último tiempo hicieron esto, en los últimos 10-15 años, con resultados bastante interesantes. Y del grupo que trabajó en esta propuesta, que yo no mencioné, que fueron probablemente los que más trabajaron, que fue la Secretaría Técnica, donde estaba el secretario del departamento, se llama Cristóbal Cuadrado, salubrista, más otros 2 salubristas que son Matías Libuy y Francisca Crispi. Son 3 colegas nuestros que después de trabajar en esta propuesta, a partir de los trabajos que habían hecho, fueron invitados por la Organización Panamericana de la Salud a generar un grupo de apoyo a países de Centroamérica que están transitando de seguros desordenados como el nuestro, privados poco regulados, a seguros nacionales.
y eso está ocurriendo hoy día en 4 países de Centroamérica. Ellos vienen de vuelta de Washington de unas jornadas de trabajo bien intensas con esos países, con la Sociedad Europea de Financiamiento y con la OPS, para apoyar a esos países a dar este salto que debiera dar más costo efectividad. Por lo tanto, con esto quiero mostrar que tener un seguro nacional no es una locura, y menos para países que tienen redes públicas fuertes como el nuestro. Finalmente, nosotros creemos que fortalecer el seguro público como estrategia inicial probablemente tiene que ser el primer paso de un cambio a esto, pero tiene que estar dado por una discusión muy amplia, donde sin duda los médicos tenemos que tener un rol protagónico, porque somos los que vemos el resultado de cómo todos estos arreglos de la práctica operan, y por lo mismo es muy importante la conversación que podamos tener no solo ahora, sino que en el largo plazo, porque es probable que venga una discusión bien amplia de cómo cambia el sistema de financiamiento, y ojalá la opinión de todas las personas que reciben salud y quienes estamos trabajando detrás de eso sea lo más considerada posible, y que ese debate sea bien informado y con los elementos necesarios. Así que muchas gracias. Se ofrece la palabra. Queremos a partir de esto generar una participación, una discusión, una objeción, en fin. Así que los invito a participar. Gracias, doctora. De nada, me pasé en el tiempo. Hola. ¿Cómo se sostiene un financiamiento de salud solidario? Con esto, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco, fue noticia que hay algunas personas que ante un conflicto de salud recurren a la justicia, y, por ejemplo, el caso de este chico que tiene una enfermedad rara y tiene un medicamento de un costo elevadísimo anual, que todos han visto que ocuparía, no sé, gran parte del financiamiento nacional. ¿Cómo se puede solidarizar aquello? ¿Tienen alguna respuesta para eso? Sí, es muy difícil. Lo más importante es incorporar como la costo efectividad en las evaluaciones de aquellos medicamentos que se van a dar regularmente. Eso es súper importante, y está, por ejemplo, hay algunos estudios de medicamentos de alto costo que comparan los países que han logrado cómo incorporar medicamentos de alto costo que tengan mayor perfil de costo efectividad. Y en esos estudios también, en general, Inglaterra y Australia tienen los mejores perfiles, y nosotros tuvimos una conversación sobre eso con la gente de Uruguay, porque ellos, bueno, no tienen coberturas tan distintas a la nuestra, pero antes tenían mucho peores, y metieron muchos medicamentos de alto costo, y le dijimos, bueno, ¿y les cambió la judicialización? ¿Cómo pasó eso? Y nos dijeron que no, que eso no cambia, que eso es parte de lo que los sistemas tienen que acostumbrar a convivir, pero que lo que sí pueden hacer los sistemas es que cuando seleccionan aquellos medicamentos de alto costo que tienen un perfil de costo efectividad elevado, esos medicamentos comprarlos a escala por millones de personas y tener negociaciones ojalá regionales, ojalá no solo solas, sino que con muchos países sobre la compra con esos laboratorios, porque es la forma de disminuir los costos. Por ejemplo, los uruguayos nos decían que estuvimos con Lucía Delgado, que es la directora del Fondo Nacional de Recursos, que es el que se encarga de comprar estos medicamentos de alto costo, y ella lo que nos mencionaba es que cuando habían demandas, en general, en Uruguay al menos, siempre ganaba la persona. La justicia le daba la razón a la persona, y lo que estamos viendo nosotros, allá les pasó antes, y decía, lo que nosotros podemos hacer es que aquellos medicamentos que sabemos que sirven, los tenemos que comprar al menor costo posible para que el sistema no se desfinancie y cuando tenga estos embates de gasto esté mejor parado. Pero es muy difícil que eso cambie, aunque tengamos el mejor perfil de cobertura. Siempre va a haber fármacos nuevos y gente que los va a requerir, y la justicia probablemente va a fallar para allá. Una pregunta, muchas de las cosas que tú dijiste tienen más que ver con cambio en la gestión, y son cosas que se pueden hacer inmediatamente. De hecho, ya se hicieron. La compra a gran escala de equipamiento imagenológico. Nosotros lo hicimos en la época del lago, en Bachelet 1, Bachelet 2 casi. Es difícil la parte burocrática. La Cenabast, teóricamente, el objetivo que tiene es una compra al uruguayo, digamos. Pero lamentablemente no lo hacen, hoy día, lo sabemos. Es un problema de reforma, es un problema de decisión política y hacerlo. Y eso no hay ninguna ley que lo vaya a cambiar. Entonces, el problema mío con respecto a esto es, ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿cómo plantea el Colegio Médico que se debería estructurar los distintos aportes al financiamiento de la salud pública, sabiendo que hoy día tú tienes el mismo tango que tienes con la AFP, lo vas a tener en salud? Porque en el fondo tú tienes un mercado laboral muy precarizado, muy informal, en que mucha gente no tiene aseguramiento. Por lo tanto, lo que uno plantearía, o sea, lo que debería dar la estructura laboral que tiene este país, la estructura etaria y epidemiológica, es acercarnos, y eso yo creo que hay que hacerlo derechamente, a un sistema como el inglés, que ya existió de alguna forma antes de la dictadura.
Entonces, ¿cuál es la propuesta del Colegio Médico? Yo creo que la propuesta de este grupo, de esta comisión formada por el colegio y la escuela, voy a intentar hacer la síntesis, creo que ya lo repetí, pero para ser más claro, es que por una parte todos los aportes que vengan provenientes de cotizaciones obligatorias vayan a este Seguro Nacional, todos los aportes públicos vayan al Seguro Nacional también, por lo tanto concentremos todos los aportes en este Seguro Nacional, que tiene un plan de salud universal para toda la población del país, que hoy día está fragmentada en otros arreglos, y que todo el aseguramiento privado que hoy día existe, que es sustitutivo, sea complementario, y que el sector público funcione. El sector público, nosotros creemos en Chile, funciona muy similar al sistema inglés. ¿Por qué? Porque un 90% del gasto del FONASA va a la red pública, por lo tanto, lo prioritario es cómo esta red interactúa con APS y hospitales. Por lo tanto, el cambio que nosotros hacemos es que, ¿cuál es la diferencia de esto con lo que existe? Que hoy día las cotizaciones van a muchos fragmentos distintos, ISAPRE, Fuerzas Armadas, etcétera. Nosotros creemos que debe ir a una. Hoy día el sector privado puede ser sustitutivo en financiar a las personas, creemos que debe ser complementario, pasar a un segundo piso y no administrar el 7% de la cotización basal. Otro elemento de la propuesta es que el asegurador público debe generar modernización, que lamentablemente, aunque sea obvio, nosotros, como lo mencioné en un principio, no estamos diciendo nada nuevo, estamos diciendo cosas que se han hecho en Chile para algunas compras, como el doctor muy bien mencionaba, pero lamentablemente no lo estamos haciendo en medicamentos que son de alto costo. Y la ley Ricardo Soto no compra a largo plazo con una planificación anual. Eso no lo estamos haciendo. O sea, ¿estamos diciendo que esto a través de una ley? No, para nada. Estamos diciendo que hay que hacerlo nomás. O sea, hay que cambiarlo. Todos los medicamentos de alto costo tienen que comprarse de una manera a escala, así como se hizo el arreglo de imagenología, etc. Y para eso necesitas un seguro público moderno, que tenga información, que tenga un registro electrónico nacional. Todos esos hermosos estudios epidemiológicos que tenemos de Inglaterra, donde nos muestran todos los factores de riesgo que tiene un niño asmático para descompensarse, si es que en la casa pasa algo o no, es porque tienen información, porque tienen registro electrónico nacional. Entonces, hay una iniciativa por tener registro electrónico nacional que lamentablemente tiene mucho tiempo de latencia y todavía no logramos concretar, con una ficha que al menos sea interoperable. Como colegio médico, creemos que hay que apurar eso y que tenemos que darle prioridad al ministro a que de aquí, ojalá, a que termine este gobierno, tengamos un registro electrónico nacional disponible, tanto para información clínica como para que el seguro funcione. Eso, aunque sea obvio, aunque existen algunas cosas, hoy día no existe en Chile. Por lo tanto, parte de lo que nosotros decimos es que eso es un elemento importante también, además de la cotización y la compra a escala. Entonces, lo que nosotros decimos son cosas obvias que se hacen, puede ser, pero que tenemos que ponernos de acuerdo como país para que las hagamos sistemáticamente y no sean excepcionales como ocurre hoy. Metiendo elementos que tienen que ver con aquí se produce una discusión pública y que el gobierno o el ministerio está centrado en sacar una reforma a la ley de ISAPRE. Ese es el objetivo. Y una cosa realmente no es fácil, que hay bastante acuerdo, y de trámite en un año sale eso. Lo que debería plantear el Colegio Médico es una reforma al financiamiento de la salud. Gran tema. ¿Y nosotros para dónde vamos? Queremos ir hacia Inglaterra, queremos ir hacia Australia. Punto. Hacia un seguro nacional, que, por ejemplo. Yo no soy experto, ustedes son los expertos. Y otro tema es ejecutar acciones de gobernanza clínica y de buena gestión. Por ejemplo, el año pasado quedó la escoba cuando la Natalia Oltra dijo no se paga ni un sueldo más hasta que no estén dentro del CIRACHE. Porque en realidad los servicios de salud no tienen idea cuánta gente trabajaba. Yo voy a pelear cargos al Ministerio de Hacienda y me decían, pues ustedes tienen un cargo 28 horas. Y el servicio de salud decía, no los tengo. Y el ministerio decía, sí, sí los tiene. No los tiene. Nadie sabía cuánta gente trabajaba en los hospitales. Entonces, ese drama, entre comillas, teóricamente, se debería haber acabado por el tema del CIRACHE. O sea, hay una serie de cosas, porque si el colegio médico entra en esta discusión, lo van a engatusar y va a salir la ISAPRE nomás. O sea, yo creo que hay que separar las discusiones. Y estas son cosas que se pueden hacer ahora ya. Lo que pasa, doctor, yo creo que es importante mencionarlo, lo que usted dice, porque si uno dice que solamente cambiar la forma en que financiamos va a generar una modificación, sabemos que no, ¿no es cierto? O sea, si hacemos mañana un seguro o algo, por eso nosotros intentamos decir que para que un seguro como este funcione, necesitamos algunos aspectos críticos que quizás no son parte de modificaciones legales y en estas conversaciones tenemos que tenerlos. Yo creo que sin duda de una forma quizás más estratégica, cuando hay una discusión más política, uno verá cuál prioriza sobre otra, pero sí en esta conversación que tenemos entre colegas creemos que es importante mostrar que acá no hay como una bolita de oro, o sea, por lo mismo, o sea, si cambiamos la ISAPRE un poco, el sistema no va a mejorar en general. Para que mejore en general tiene que tener algunos aspectos críticos y nosotros tratamos de mostrar solo algunos de ellos. Quería comentar que si el diagnóstico fue el de financiamiento hospitalario derivado del FONASA, pagaba cerca del 50 o 60% del valor de las prestaciones,
los gobiernos, ¿no es cierto?, de la administración, digamos, a nivel técnico del Ministerio de Salud. Porque, claro, uno dice, el FONASA no paga, o paga el 50%. Esto implica el financiamiento del hospital, pero ¿qué hicimos para cambiar eso? Sí, lamentablemente la reacción que hubo en ese momento fue porque yo estaba haciendo la beca de medicina interna cuando estaban haciendo ese estudio y todos esperábamos ver cómo salía este estudio porque pensábamos que iba a salir algo similar a esto. Y el gobierno en ese momento no quería mostrar el estudio, no quería soltar el estudio, pasaron muchos meses, nosotros le decíamos a la gente de la Católica, oye, pero cuéntenos cómo salió el estudio, y eso terminó en personas que filtraron los resultados de este estudio y que lo echaron del Departamento de Salud Pública de la Católica. O sea, esto generó un problema interno grande y que lamentablemente nosotros pensábamos que iba a ser un gran escándalo y que iba a generar que el día de mañana iba a estar como FONASA anunciando alguna reforma, pero no hubo mucho de eso. Yo creo que lo que sí pasó es que hubo una modernización de FONASA en algunos aspectos que fue, lamentablemente no en el financiamiento hospitalario, no llegó a concretarse, pero generaron modelos de pago que fueran mejores y hoy día el FONASA está haciendo una especie de piloto en base a un sistema de pago que se llama Grupo Relacionado a Diagnóstico, que creo muchos deben estar familiarizados con ello, que no es un pago directo por la prestación, sino que es un pago por un problema de salud. Entonces el Grupo Relacionado a Diagnóstico mete indicadores como qué tan grave fue el problema de salud, qué tanto riesgo tenía el individuo que tuvo ese problema. Por ejemplo, una neumonía es distinta en un hipertenso, diabético, con un infarto, que en un individuo de 60 años que no tiene factores de riesgo, y en base a eso estima costos distintos que debieran tener, costos y tiempos hospitalarios distintos. Entonces, el FONASA implementó un sistema de medición de estos grupos relacionados a diagnósticos que le permite en el futuro pagar así. Ese sistema hoy día está en desarrollo, yo no tengo los resultados, probablemente deben haber algunos de ellos, hay como varios centros que están midiéndolo. Y el plan es que de aquí, ojalá a un mediano plazo, tengamos sistemas de pago que vayan más a arreglar problemas, que permiten como un poco más, como una gestión más flexible, que solamente como en pagar prestaciones que a veces tienden a aumentar las prestaciones, no necesariamente asociado a resultados. Si un hospital tiene una prestación por la cual le pagan mucho, obviamente tiende a hacer más esa prestación y eso no necesariamente va de la mano con el perfil epidemiológico o la necesidad que tiene de responder en algunos casos, como nos pasa en el GES, ¿no? A veces hacemos más GES porque el GES es lo que está financiado y no genera deuda, y todo lo que no es GES, si no nos da ese pago, lo dejamos un poco atrás. Por lo tanto, la respuesta que debiera tener el FONASA es pagar por resultados e incorporar en sus prestaciones, ojalá, una gama más amplia que no genere estas diferencias de priorización que tiene el GES. ¿Es fácil o difícil hacer eso? Probablemente muy difícil, pero creo que esa es como una de las pocas respuestas que ha habido. Y quizás una cosa buena que ocurrió es que el FONASA empezó a pagar al sector privado un porcentaje importante de las compras en ese momento. Hoy día, lamentablemente, había un poquito de retroceso en eso, a través de estos grupos relacionados a diagnóstico. Antes, por ejemplo, una ley de urgencia se iba a la clínica X, en el caso, hace algún tiempo, la clínica que más resolvía camas críticas en Chile al seguro público era la clínica Las Condes. Entonces los costos de esos pacientes eran infinitos porque habían como cartas amplias, poco resguardadas, que permitían gastar en lo que fuera, y obviamente el prestador privado hacía todo lo que podía hacer y era muy caro. El FONASA incorporó en esa compra a privado, y por eso nosotros invitamos a Janet Vega, porque ella fue la que impulsó eso, incorporó la compra por grupo relacionado a diagnóstico, y con eso redujo casi a la mitad el valor de compra, al menos en camas críticas. Entonces, yo creo que el FONASA ha tomado algunos de estos elementos, pero lamentablemente no de la forma sistemática que lo requeriría, y lo ha enfocado más hacia lo privado que lo público. En lo público nos quedamos en el piloto de cómo están los GRD, y no hemos pasado a pagar por un mecanismo de ese tipo. ¿Hay alguna intervención del Estado que aumentaría, o sea, la propuesta del Plan Único de Salud? ¿Hay un aumento del Estado también en aportar algún porcentaje? Sí, nosotros creemos que... Igual seguiría siendo el mismo 2/3 que lo aporta la población, sino que la estructura sería un poco distinta, pero el Estado sería el mismo porcentaje. Y en segundo lugar, ¿los empleadores estarían involucrados también en esta situación, o los empleadores simplemente están de lado dentro de lo que es financiamiento? Nosotros no lo planteamos. No lo planteamos porque un poco como si no se ha hecho hasta ahora, como es difícil, pero perfectamente podría ser. Y en esta propuesta sí consideramos que el Estado debe llegar a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es llegar al 6% del producto, como a la cantidad de plata equivalente al 6% del PIB del país. Hoy día estamos en 4%, se ha subido, nosotros creemos que hay que aumentar esa alza. ¿De dónde podría provenir esa alza? Que es lo que vamos a presentar el lunes,
creemos que parte de esa alza, no es toda, pero parte de esa alza va a provenir en los gastos que podríamos economizar y en los dineros que podrían ingresar si es que generamos impuestos específicos a alcohol, alimentos y aumentamos un poco más el impuesto específico a tabaco, que todavía está bajo el porcentaje OCDE. Creemos que con el aumento de esos impuestos está bastante demostrado que eso se correlaciona a menor gasto en salud por esos factores de riesgo y a mayor aportes tributarios que podrían ayudar al Estado a aumentar ese gasto, porque siempre como los economistas a veces nos dicen subir 2 puntos de PIB es una locura, para eso necesitáis una reforma tributaria. Probablemente es muy difícil, por lo tanto, si queremos subir 2 puntos de PIB hay que seguir incrementando el gasto como vamos hasta ahora, pero aumentar iniciativas novedosas que permitan impuestos, estructuras tributarias que tiendan a disminuir los factores de riesgo de enfermar y que las personas que asumen esos factores de riesgo finalmente aporten en costear las consecuencias, que son los problemas de salud. Nosotros consideramos 7% obligatorio para esta propuesta. Sí. El financiamiento de la salud en un sistema neoliberal implica muchas cosas, como por ejemplo que los que manejan en definitiva los presupuestos de salud no son el Ministerio de Salud, sino que el Ministerio de Hacienda. Y en definitiva, como tú dices, haciendo una especie de comparación con lo que fue la ley del tabaquismo, ¿de qué manera ustedes, desde el punto de vista más político, porque el Colegio Médico siempre ha tenido una postura política respecto de su quehacer, podrían llegar a tener una estrategia que permita que este tipo de propuestas se lleve a cabo a nivel país? Yo diría que lo que a nosotros nos ha mandatado la mesa como departamento de política, más que lograr que esta sea como la propuesta, es que haya un debate efectivo país sobre esta propuesta y que los cambios que hayan realmente consideren la opinión de las personas, particularmente quienes trabajan en salud, pero sobre la base de una discusión fundada y no sobre la base de caricaturas o pequeños titulares. Entonces nosotros lo que creemos sinceramente es que en la medida que esta discusión se da en nuestros distintos espacios y las personas la conocen, cuando vengan los cambios al financiamiento, esto sí se puede tomar en consideración. Quizás puede sonar un poco iluso, pero creemos que no hay otra vía, porque la verdad que la influencia como política del colegio, a mi impresión, es bastante menor respecto a la que tienen, no sé, las ISAPRES directamente con los tomadores de decisiones en el Parlamento, que, no sé, pues pueden financiar sus campañas, pueden tener arreglos que uno no conoce. Pero sin embargo lo que sí es difícil de contrarrestar es cuando hay una discusión pública muy amplia y nacional sobre un tema. Cuando eso ocurre se hace más difícil que la toma de decisión sea antojadiza o basada en un conflicto de interés. Entonces nosotros creemos que la clave de esto es que esto sea muy discutido, muy conversado, la gente lo conozca, que cuando vengan los cambios a la ley de ISAPRE efectivamente hay una discusión nacional y no una discusión acotada al Parlamento. Y en ese trabajo un poco estamos como departamento. Esto lo hemos presentado en varias instancias, esperamos hacerlo en otras más, pero estuvimos con la doctora Silva en un debate en Concepción hace poco, también en Valdivia organizó algo similar, a nivel de hospitales en Santiago lo hemos presentado en muchos lugares y nos han llamado de muchos otros actores relacionados a la salud a presentar esto y eso ha sido muy interesante. Fuimos hace poco a como una coordinadora de trabajadoras de FONASA, que eran muchas personas que estaban interesadas en estos cambios. Fuimos también a un encuentro que nos invitó la banca, los bancos que participan en aseguramiento privado de salud, nos invitaron a escuchar la propuesta y tuvimos una discusión muy interesante con ellos, porque de hecho algunos de ellos planteaban que un seguro complementario privado fuerte, o sea, que en el fondo que ellos como banca podrían entrar con mayor fuerza y dar mejores opciones y que ellos tienen como un mercado mucho más competitivo, como más racional económicamente que el que hacen las ISAPRES y que las ISAPRES como que no les permiten participar. Bueno, eso ya es como otra discusión, pero es divertido que hasta en los actores privados se dan discusiones interesantes. O sea, hay actores privados que nos dicen las ISAPRES están haciendo una cuestión que es de los años 60, lo que tenemos que hacer es modernizarlo y permitir que en la parte complementaria se concentre en lo privado. Eso lo dicen los bancos que tienen parte de ese 3 millones de personas aseguradas. Lo hemos presentado también. Hace poco nos invitaron de la CUT a los delegados de trabajadores de la salud, eran como 400 personas en Santiago de todo Chile, y presentamos la propuesta y creo que permite que sea discusión. Por lo tanto, no tengo una respuesta clara al respecto. Creo que cuando venga la ley va a haber que tener acciones más claras en términos políticos de cuál va a ser el objetivo principal, etcétera. Pero por ahora creemos que la única posibilidad de que esto no genere un daño mayor al sistema es tener una discusión muy informada y que efectivamente los tomadores de decisión sientan la presión de los organismos que son más cercanos a las personas, en este caso, la gente que trabaja en salud, los pacientes, etcétera. Y los pacientes, también hemos ido a hartas presentaciones de algunos grupos de pacientes y esperamos que las sigamos teniendo.
Hay una palabra de una doctora, parece, por ahí. Doctora. No sé si está considerado también colocarle un piso de la discriminación que puedan generar. Estoy poniendo un ejemplo de, no sé, los mismos médicos. Yo creo que la mayoría son ISAPRE, pero ninguno que trabaja en el ambiente que todos trabajamos acá le gustaría estar 2 días hospitalizados en la puerta donde trabajamos. Y probablemente muchos van a querer tener este seguro complementario. Estoy pensando en una mujer de 60 años que tuvo cáncer de mama y ningún seguro complementario le va a dar cupo, cabida y va a quedar en este seguro único. Y ahí muchas personas que ahora tienen ISAPRE y tienen posibilidad de pagar ISAPRE, pero tienen alguna preexistencia, no van a acceder a ningún seguro complementario y va a quedar un poco en escoba en este porcentaje de personas. No sé si se ha planteado un poco o sea, que no tengan esta discriminación que van a poder hacer porque van a ser aseguradores, ¿no? Sí, nosotros no entramos al detalle, pero creemos que el aseguramiento complementario en salud tiene que estar basado en los principios de la seguridad social y seguir modelos como los seguros privados alemanes, por ejemplo, que tienen principios muy claros de la no discriminación, etcétera, que las primas son muy bajas la variación entre los aportes que hace cada uno, que generan solidaridad entre todas las personas que están en el seguro y no solo una cuenta individual de seguro, y eso obliga al asegurador a tener estrategias más preventivas. Sí, nosotros creemos que ese aseguramiento complementario en salud tiene que estar basado en las normas de la seguridad social. Creemos que el ejemplo de lo que hacen los alemanes es interesante porque permite, entre otras, que los seguros privados no puedan votar a la gente, sino que les permite ajustes, incluso el Estado puede aportar para eso. Pero sí, tiene que tener como características de no discriminación de la seguridad social. Lo bueno es que eso existe en muchos países. Por ejemplo, Australia, que tiene este seguro, tiene una proporción de población bastante similar a la nuestra, que están estos seguros complementarios, que varían como entre el 15 y el 20%. Otros países como Canadá también tienen algo similar, tienen un seguro único y tienen seguros complementarios. Y en España, que tiene un sistema nacional de salud, similar al inglés que se mencionaba acá, también aproximadamente el 10% tiene seguros complementarios, que muchas veces son como duplicados. En el fondo es el mismo plan de salud, pero con otra hotelería, bajo un seguro complementario. ¿Qué es lo bueno? Que cuando la industria tiene que competir a ese nivel y cambia de esta forma el tablero económico, le genera mucha presión a la industria de tener como acuerdos de largo plazo con los prestadores, incorporar atención primaria, evitar la discriminación por medio de la regulación que las leyes les hacen. Entonces, tiene que tener una regulación sí o sí. No tenemos los detalles de eso ahora, creo que igual esto es todo de mediano a largo plazo, pero sí recojo que tiene que ser así. De acuerdo. Sí, yo quería comentar que en la construcción de nuestro concepto, por lo menos en el que yo fui educado, se habla de gasto en salud, pero cuando uno lee la propuesta de la cobertura universal de la Organización Mundial de la Salud, se refiere a inversión en salud. Y eso es importante porque a mí de chico me contaban el cuento de la cigarra y la hormiguita, y el que trabajaba en el invierno o en el verano para juntar comida y estar preparado en el invierno, y el otro que no estaba trabajando y figuraba no haciendo nada, pasándola muy bien, hasta que llegaba el invierno, ¿no es cierto?, y el que se había preparado tenía todo protegido y estaba muy bien, y el que no había trabajado y había farreado, ¿no es cierto?, ese periodo, sufría. De hecho, me acuerdo un cuento que tenía y salía muerto de frío en la nieve. Esa construcción, que parece parte de cierta cultura, no se debe dar en salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud habla de cobertura universal, se refiere a que tener actores, personas que están desprotegiendo un sistema de salud, 20% en Estados Unidos antes de la ley del Obamacare, es un modelo que no es reproducible, es un modelo que produce injusticia, produce externalidades negativas sociales muy grandes.
Tener una persona fuera del sistema educativo, fuera del sistema de salud, a largo plazo genera muchos problemas. Y por lo tanto esta historia en la que fuimos educados, donde la salud es un gasto, hoy en día de alguna manera se está tratando de asumir que es una inversión de la sociedad. Y el que es menos afortunado y tuvo un mielomeningocele y nació y está en una silla de ruedas y tiene úlcera y tiene una sonda y trabaja y tiene un trabajo más precario, y el que está en FONASA y tiene un promedio de escolaridad más bajo, no está ahí porque sea intrínsecamente flojo, como de alguna manera se trató de forjar ese concepto en los años 80, sino que simplemente está en esa condición y el país no le puede dar la espalda. Y actualmente lo que ocurre en muchos aspectos es eso. Ahora, el GES, que surgió como una buena estrategia, cuando apareció el colegio médico se opuso al auge del GES, porque decía va a discriminar pacientes entre ellos, porque con los mismos fondos vamos a estar teniendo pacientes de categoría 1 y 2. Y en ese momento esa discusión no se tomó mucho en consideración ese punto, y lo que ha ido ocurriendo es que efectivamente hoy en día en los hospitales sí tenemos pacientes de una categoría que están protegidos por ley para recibir ciertos tratamientos y otros pacientes que no lo están. Entonces, trabajar en un cambio de financiamiento no es por nosotros, porque la mayoría de nosotros estamos en un sistema donde nuestro financiamiento de salud no es un problema actual, sino que es precisamente para la gran mayoría del resto del país que no ha tenido las posibilidades que tenemos nosotros de ejercer una bonita profesión en condiciones bastante adecuadas, con reconocimiento social, con harto esfuerzo, pero no más esfuerzo necesariamente que otras profesiones y otros trabajos no profesionales, pero que no tenemos estos problemas de salud. Y para la inmensa mayoría de los chilenos, el modelo actual no es terrible, pero no es para nada lo que corresponde a un país que está aspirando a estar dentro de los mejores de la OCDE. Entonces también es importante cambiar la nomenclatura y el lenguaje, sacar de la mente que lo que estamos haciendo es gastar en salud. Estamos invirtiendo para que esa persona pueda trabajar en la empresa y si tiene artrosis de rodilla, vuelva antes a poder trabajar y pueda dignificarse a través de las actividades cotidianas que él quiera hacer y pueda volver a estar feliz y contento en sus actividades. Entonces, yo propicio en todas las actividades que estoy, que cuando aparece la palabra gasto en salud, transformarla ojalá en inversión en salud. Eso es bueno, yo quiero agradecerles a ustedes la presencia, al doctor Stay, habernos venido a entregar esta charla que nos ilustra bastante en lo que es en este momento el problema y la probable solución a la salud en Chile. También tomar las palabras del doctor de la Torre, de que en realidad desde hace muchos años, a partir de la Carta de Ottawa, pasando por la Declaración de Shanghái, los objetivos del desarrollo sostenible que fomentan las Naciones Unidas, hablan de la necesidad, del deber de invertir en salud, ¿ya? Y esta propuesta lo que hace es, en el fondo, plantear que todas las cotizaciones de los habitantes de este país vayan a un sistema único, porque casi el 50% de las platas se concentran en un 17% de pacientes que son jóvenes, que no se enferman, y el resto va todo al 80% de ciudadanos que sí son enfermos, que son pobres. En fin, hay mucho que solucionar, y aquí hay una luz en el camino que muestra que si hacemos un fondo único, solidario, universal, podemos ir resolviendo los problemas. La transición no sabemos cómo va a ser, pero hacia allá tenemos que ir como han ido los países que en este momento ostentan los mejores índices de salud. Les agradezco entonces su presencia, y este es el comienzo de, a lo mejor esperamos, más actividades en donde podamos ir nosotros participando y entreteniéndonos en esto de cómo podemos contribuir a una solución en el tiempo para la salud. Gracias. Gracias.